Arréglatela sola, mamá. No voy a dejar todo otra vez por ti. Eso fue lo primero que escuché cortante rápido y tan fuerte que me tembló la mano con el celular. Antes de que pudiera abrir la boca, Facundo colgó, sin pausa, sin respiro, sin preguntar por su abuelita, que jadeaba en la sala de al lado. El silencio que cayó después pesó más que el grito mismo, como si las paredes del pasillo chiquito de mi casa se me vinieran encima. Me quedé parada ahí un rato, mirando la pantalla negra, oyendo la respiración entrecortada de mi mamá desde su sillón. Cada inhalación sonaba como si se atorara en una bisagra oxidada. Mi coche llevaba casi una semana en el taller y el mecánico me había dicho ayer que la refacción importante no llegaba hasta el lunes. No tenía cómo llevarla al hospital yo sola. Pensé que pedirle a mi hijo sería lo más sencillo, lo lógico, lo que se espera. En cambio, me quedé con el teléfono en la mano como si ya no fuera mío. Entiendo, mijo, susurré, aunque ya no estaba para oírme. Algo dentro de mí se apretó, no era coraje todavía, sino un filo limpio, como si una costura se estuviera deshaciendo en el pecho. Entré a la sala. Mi mamá chiquita, bajo su cobija tejida, me miró sin decir nada. No hacía falta. El miedo ya le corría por la cara y el aire entre nosotras se sentía delgado. Marqué al vecino don Ramiro y contestó al segundo tono. Cuando le conté, no dudó. En 2 minutos estoy ahí, dijo ya agarrando las llaves. La subimos al coche con todo el cuidado del mundo. El calor de la mañana le picaba las mejillas y se aferraba a mi brazo para no tambalearse. Al sentarla en el asiento del copiloto, se acercó un poco y me dijo casi en un susurro: «Hijita, hay hijos que quieren más la comodidad que a las personas». Sus palabras se me clavaron suavecito, armando algo que todavía no quería nombrar. Mientras manejábamos rumbo al hospital, sentí que empezaba a formarse una decisión debajo del dolor. El trayecto al hospital pasó en una neblina muda de esas donde el mundo de afuera se mueve, pero uno se siente clavado adentro. Las luces de los postes barrían el parabrisas en rayas largas, iluminando la cara de mi mamá mientras luchaba por respirar parejo. Yo miraba fijo al frente, pero detrás de las costillas ya se estaba levantando un muro callado, no de paz, sino de algo que esperaba. En urgencias, los camilleros se movieron rápido y la llevaron a monitoreo. Yo me quedé pegada, apretando una carpeta gorda de papeles del Seguro Popular, resultados de exámenes y recibos que nunca me atreví a tirar. Cada vez que una enfermera pedía una fecha o un documento, mis manos lo encontraban solos. El orden se vuelve como una armadura cuando la vida se pone impredecible. Entre chequeos de presión y cables del electrocardiograma, mi mente se fue no a recuerdos completos, solo a hechos pelones, colegiaturas que antes me quitaban el sueño. El enganche que junté para que Facundo no se quedara en la calle después del divorcio, meses pagando renta cuando me decía que estaba entre trabajos. En su momento no lo sentí como sacrificio. Las mamás casi nunca le ponemos ese nombre a lo que damos. Pero ahí, bajo la luz fluorescente, veía el rastro que dejaban esas decisiones. Mientras esperaba resultados, salí al pasillo. Don Ramiro estaba recargado en la máquina de refrescos manos en los bolsillos de la chamarra. Habló casual, sin mala leche. He visto a tu hijo más en el salón de videojuegos cerca del periférico que llegando a su casa, la verdad. Me dije que no significaba nada. La gente anda por lugares por 1000 razones. Pero una inquietud se me empezó a enredar despacio buscando dónde quedarse. El doctor volvió más tranquilo. El ritmo del corazón de mi mamá estaba irregular pero estable, con medicamento, y necesitaba monitoreo unos días. El alivio me aflojó los hombros, pero el peso en el pecho no se movió. De regreso a casa, un pensamiento
Se dibujó clarito. Lo de esa mañana no era de repente. Era parte de un patrón que nunca me había permitido nombrar. Y nombrarlo era el primer paso hacia lo que tuviera que venir. Al llegar a casa, me metí a mi escritorio chiquito en la recámara y abrí la laptop. La luz de la pantalla se sintió más fría que nunca mientras entraba a la banca en línea, los dedos moviéndose despacio, como si ya supieran lo que iba a ver. La lista de movimientos salió en líneas derechitas e implacables. 6 meses de transferencias a Facundo, unas de emergencias, otras de colegiatura del nieto, otras de faltantes de renta o gastos médicos que juraba eran urgentes. Cada cantidad me sonaba, cada una traía el recuerdo de yo diciendo sí antes de que terminara de pedir. Deslicé la pantalla y me di cuenta ni un solo reembolso, ni el intento de devolver, ni el más chiquito. Saqué la carpeta de la propiedad que guardo en el cajón de abajo, la que solo toco en tiempo de impuestos. Ahí estaba el contrato de compra con mi firma al lado de la de Facundo. Leerla se sintió lejano. El departamento donde vivía su nuevo comienzo después del divorcio era mío, mi lana, mi decisión. Y en algún momento, entre elegir y olvidar, dejé que la verdad se emborronara. Un dolor callado se me extendió mientras los números se reacomodaban en algo que no se podía negar. Yo vivía con la mitad de mi pensión, para que él viviera cómodo con la otra mitad. Nunca lo cuestioné, ni una vez. Agarré el celular y le mandé un mensaje cortito a Facundo, actualización de la abuelita nada más. Lo abrió al instante, el leído apareció y la pantalla se quedó quieta. No contestó. 2 minutos después llegó otro mensaje, no palabras, solo una petición de dinero. Sin saludo, sin preocupación, sin mencionar a la mujer que lo crió. El comentario casual de don Ramiro sobre el salón de videojuegos volvió a subir, pero esta vez no se fue. Se plantó en el centro de todo, conectándose con los números en la pantalla y apuntándome hacia lo que tenía que hacer. Para la mañana siguiente, la inquietud que me había seguido toda la noche se había endurecido en algo más firme. Preparé café, no porque lo quisiera, sino para tener algo que hacer con las manos, mientras mi cabeza se acomodaba alrededor de lo que había descubierto. A las 8 en punto marqué el número, que no había tocado en años, el notario Patricio Leiva, el que hizo el papeleo del departamento de Facundo. Contestó con la misma calma profesional de siempre. Después de saludarnos rápido, le pregunté directo qué derechos me quedaban, como la que puso la lana, aunque el título estuviera a nombre de mi hijo. Hubo una pausa corta, de las que se hacen cuando alguien elige bien las palabras. Me explicó lo de las donaciones revocables, cuando un regalo se puede pelear si no se cumplieron las obligaciones morales o filiales esperadas. Su voz era suave, pero la verdad era clara. Esos pleitos tardan meses, a veces más. Sentí el peso de eso, la lentitud de batallas legales que no quería pelear. Luego siguió. Hay otra opción, dijo. Una que casi nadie ve. Sacó los documentos originales y me recordó algo que se me había olvidado por completo, como la que financió todo. Yo seguía teniendo que autorizar las reparaciones estructurales grandes del plan de mantenimiento del edificio. Reparaciones atrasadas, reparaciones que por ley obligaban a desalojar temporalmente por seguridad. Le pregunté cuánto duraría esa salida con voz tranquila, casi bajita. 72 horas para desocupar, dijo. Mínimo 6 semanas fuera, mientras se hacen los trabajos. 6 semanas. Tiempo suficiente para que alguien piense 2 veces cómo le habla a su mamá, o para que yo pensara 2 veces cómo me dejaba tratar. Le agradecí sin alzar la voz. Al colgar el silencio de la casa ya no pesaba, se sentía asentado sólido. Para la tarde temprana, el papeleo estaba listo. La oficina del notario me mandó el correo de confirmación y después
El escaneo del aviso oficial claro formal imposible de malentender. Estaba programado para entregarse en 1 hora. Lo leí una vez, cerré la laptop con cuidado, como quien cierra una puerta que ya no lleva a ningún lado útil. Mientras esperaba, preparé un termo con caldo y una cobijita suave en una bolsa y manejé al hospital a ver a mi mamá. Estaba sentada recargada en almohadas, todavía pálida, pero respirando más tranquilo. Me sonrió al verme, aunque sus ojos me buscaron la cara de un modo que me apretó la garganta. «Traes algo pesado encima», me dijo. «¿Facundo ayudó en algo?» Me senté a su lado y le acomodé la cobija en las piernas. La respuesta salió sin enojo ni amargura, solo una certeza callada. «Estoy arreglando las cosas», le dije. No era mentira, solo no era todo. Me tomó la mano un momento y la soltó sin apretar más. Esa gracia solo la da quien ha visto llegar la verdad a su tiempo toda la vida. Al regresar a casa, revisé el seguimiento. Entregado 3:14 p.m. Destinatario Facundo Voz. A las 3:35. El teléfono se iluminó con su nombre. Lo dejé sonar. A las 3:41 segunda llamada. A las 3:50 tercera. Para la tardecita, los mensajes empezaron cortos, exigentes. ¿Qué es esto? ¿Por qué me llegó este aviso? Llámame ya. Pero ni una palabra de su abuelita, ni un reconocimiento de esa mañana que nos dejó varados, ni el más mínimo perdón. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y abrí un poco la ventana. Afuera la luz empezaba a bajar, el cielo se doblaba hacia la tarde. Al anochecer, conté 11 llamadas perdidas y 3 mensajes sin contestar cada uno, apretando más la línea entre nosotros de un modo que ya no me asustaba. Y cuando la noche se asentó sobre la casa, sentí que apenas empezaba a entender que el suelo bajo sus pies ya se había movido. Las llamadas siguieron toda la noche, cada una con un tono distinto en la oscuridad. Primero vinieron los ruegos suaves urgentes, como si una voz dulce pudiera borrar el aviso oficial. Luego el enojo tan filoso que silencié el teléfono. Para el amanecer, los mensajes ya eran pura confusión, como si no entendiera cómo algo en su mundo cambió sin su permiso. Como a las 6 de la mañana, llegó un texto largo. Decía que yo le estaba destruyendo su estabilidad, que no valoraba cuánto se esforzaba, que era un malentendido que se podía arreglar si yo retiraba la solicitud. Lo leí despacio, notando lo que no estaba ni una mención a su abuelita, ni una pregunta por cómo seguía después del hospital, ni una línea reconociendo que se negó a ayudar. Poco después de las 8, salí a tomar aire fresco. Don Ramiro volvía de su caminata de siempre, manos en los bolsillos. Se detuvo al verme. «¿Cómo vas aguantando?», preguntó. «Ahí voy», dije, y era casi verdad. Dudó un segundo y agregó bajito. «Volví a ver a tu muchacho en el salón de videojuegos hace 2 noches. No sonaba a chisme, solo a hecho como quien dice que va a llover». Asentí dejando que la información se acomodara donde ya estaban juntando todas las piezas. Adentro junté todos los documentos que podía necesitar: recibos, transferencias, la carpeta de la propiedad. Los puse en una carpeta, alineando las orillas hasta que quedaron perfectas. El orden me daba algo firme a lo que agarrarme. A las 10:22 llegó otro mensaje. «Tienes que arreglar esto». Por un momento solo miré las palabras. Luego suspiré despacio y escribí mi respuesta. «Me dijiste que me arreglara sola». Eso estoy haciendo. Dejé el teléfono y no lo volteé más. Acababa de doblar la última cobija de mi mamá cuando unos golpes fuertes y rápidos sacudieron la puerta. No eran de preocupación, eran de impaciencia. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. «Facundo», me dije bajito, y puse la cadena antes de abrir apenas unos centímetros. Estaba en el porche, hombros tensos, respiración cortada, ojos ya pidiendo cuentas. «¿Por qué me llegó ese aviso?», soltó.
¿Qué estás tramando, mamá? ¿Me estás castigando? Su voz llenó el pasillo, chiquito, rebotando en las paredes. Mantuve la mano en el marco y esperé a que el eco se calmara. Nadie te está castigando, dije. El edificio tiene reparaciones estructurales atrasadas. Hay que desalojar temporalmente. Eso es todo. ¿Eso es todo?, repitió incrédulo. ¿Esperas que crea que no es personal? Lo planeaste a mis espaldas. Seguí el proceso que está desde hace años, respondí. Las reparaciones no se hicieron nunca. Ya no se pueden posponer. Se pasó la mano por el pelo. Primero salió el coraje rápido conocido. Este es mi departamento, mío. No puedes trastocar mi vida porque estás enojada. Lo miré fijo. Se volvió tuyo por una firma que puse yo. Pero la responsabilidad no se borra con el papel. La lana la puse yo y el mantenimiento sigue dependiendo de obligaciones que están escritas. Por un momento pareció dudar si gritar o discutir. Luego vino el cambio, el mismo patrón que había vivido años. El enojo se suavizó en súplica. Mamá, escúchame. Estoy pasando por mucho. No es el momento. ¿No puedes retrasarlo 1 semana, 2? Su voz se endulzó. Los bordes se borraron en algo que antes me habría movido. Escuché sin reaccionar, dejando que las palabras cayeran sin absorberlas. ¿Qué voy a hacer?, preguntó al final con frustración en cada sílaba. ¿A dónde quieres que vaya? A donde tú elijas, contesté. Las palabras no tenían crueldad, solo verdad. Me miró atónito como si el piso se le hubiera ladeado. Cerré la puerta con cuidado, la cadena todavía puesta, y me di la vuelta hacia la casa callada, donde me esperaban los siguientes pasos. Las llamadas fueron bajando poco a poco, como tormenta que ya no tiene con qué asustar al cielo. Para mediados de semana, solo 1 o 2 timbrazos al día, cada vez más cortos. Luego 2 días enteros sin nada. El silencio no se sentía amenazante. Se sentía como soltar el aire después de aguantarlo demasiado tiempo. Supe por un mensaje cortante que Facundo se había ido a un motel barato cerca del periférico. Las reparaciones del departamento ya habían empezado y los gastos hospedaje, comida, transporte se empezaban a apilar. No lo dijo directo, pero se oía el apretón entre las pocas palabras que mandó. No contesté. No había nada que pudiera agregar sin volver al mismo ciclo del que quería salir. En cambio, me enfoqué en mi mamá. Su horario de medicinas se volvió más predecible esa semana y cada mañana le armaba el pastillero con una calma que me anclaba. Preparaba comidas suaves, que no le cayeran mal, caldos, arroz, con verduras, cosas calientitas y gentiles, y me sentaba con ella mientras comía, viendo cómo la tensión se le iba soltando de los hombros poquito a poco cada día. Cuidarla me recordaba que no todas las responsabilidades chupan a uno. Algunas devuelven en silencio. En casa noté la diferencia antes de poder nombrarla. Las habitaciones se sentían más claras, no más luminosas, exactamente, pero sin tanto desorden. El teléfono ya no vibraba cada hora, con otra petición, otra urgencia, otra crisis, inventada por alguien que nunca aprendió a cargar su propio peso. La quietud me sorprendió. También me calmó. Una tarde abrí la carpeta de mis documentos de pensión. Por primera vez en años, los números no habían bajado de golpe. Se mantenían firmes hasta con un margen chiquito para respirar. Transferí una cantidad modesta a una cuenta de ahorros que abrí para la educación futura de Yuko. Una promesa callada conmigo misma de que la generosidad podía tener otra forma ahora. La ausencia de las demandas de Facundo se sentía como una casa con ventanas abiertas, el aire circulando libre, donde llevaba años estancado, y dejé que esa brisa me guiara hacia lo que seguía. La calma duró casi una semana, antes de que la onda me llegara. Una mañana, revisando el correo, vi un nombre conocido
circulando en un grupo del vecindario. No tardé en encontrar la publicación un mensaje largo y enredado de Facundo con tono de herido. Decía que yo lo había dejado en la calle sin aviso, que me había vuelto en contra de mi propio hijo, que actuaba por rencor y no por razón. Por un momento solo me quedé sentada leyendo sin sentir el golpe. Tal vez antes me habrían dolido. Ahora se leían como algo escrito para un público, no para la verdad. La publicación se regó rápido, compartida, comentada, discutida. Pero la marea cambió casi igual de rápido. Un vecino respondió abajo, con precisión callada, capturas de las transferencias que yo había hecho los últimos meses y debajo una sola línea que seguro había oído semanas antes. Arréglatela sola, mamá. Con eso bastó. Los comentarios giraron. La lástima se evaporó. La historia que armó se derrumbó bajo el peso de sus propias palabras. En horas, la publicación se hundió en el feed tragada por conversaciones nuevas. Unos días después, llegó una carta de la constructora. Hallazgos estructurales inesperados significaban 2 semanas más de trabajo. Puse el aviso en la mesa, su tono oficial, ni consolaba ni preocupaba. Era solo otro paso en un proceso que ya rodaba. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Facundo, el primero en días. Avísame si quieres hablar. Sin signos. Sin explicación. Sin mencionar a su abuelita ni nada que importara antes de las reparaciones. Lo leí 2 veces y puse el teléfono boca abajo. No lo borré, pero tampoco contesté. En cambio, revisé las citas de seguimiento de mi mamá, organicé su horario de medicinas y le saqué la ropa para la mañana fresca que venía. Cada tarea chiquita creaba un orden que me había faltado años. Al anochecer, la casa se sentía estable otra vez y entendí que cualquier plática que viniera después sería solo en mis términos. Pasaron 6 semanas antes del aviso final. Las reparaciones terminaron, la inspección salió bien y el gobierno agregó requisitos nuevos de supervisión por las fallas de seguridad que yo había señalado al principio. El departamento seguía a nombre de Facundo, pero ahora con reglas más estrictas, reglas que no podría ignorar ni doblar. Con la etapa de obras atrás, mis días volvieron a su ritmo natural. Regresé a mis caminatas matutinas por el sendero del fraccionamiento donde el aire se sentía más limpio de lo que recordaba. Revisaba el correo sin prepararme para cuentas que no eran mías. 2 veces por semana visitaba a mi mamá, ayudándola a caminar firme o leyéndole en voz alta mientras descansaba. Su respiración se había fortalecido, su color se calentaba y la paz que la rodeaba parecía asentarme algo a mí también. Una tarde, mientras podaba una planta en el alféizar, llegó un mensaje de Facundo. Necesito ayuda con un recibo. ¿Me puedes mandar algo? Sin contexto, sin reconocer las semanas que pasaron. Lo leí una vez y puse el teléfono en la encimera. No sentí coraje, no sentí culpa. Solo sentí el límite que había trazado y la certeza de que cruzarlo desharía todo lo que había reconstruido. Esa noche, mi nieto Yuko me llamó desde el motel prestado de su papá. Su voz salió alegre, sin cargar las tensiones que andaban alrededor. Abuelita, ¿puedes venir a enseñarme ese juego de mesa que me prometiste? Claro que sí, dije sin dudar. Ese amor todavía vivía fácil en mí, intacto con todo lo demás. Al volver a casa esa noche, mi mamá me esperaba con cara suave. Me estudió como solo ella sabe. Al fin protegiste a la persona correcta, dijo. A ti misma. Sus palabras calaron más hondo de lo que imaginaba. Por primera vez en años, sentí mi vida abrirse callada firme hacia algo más suave que solo sobrevivir. Me quedé en el umbral de mi casa, el aire fresco de la noche, rozándome la piel, dándome cuenta de que había entrado
a una versión de mí misma que antes estaba demasiado cansada para imaginar.